Entonces pasaron el Mar Rojo. Nosotros conocemos bien la historia. De pronto muchos de nosotros tuvimos escuela dominical o lo hemos enseñado en escuela dominical, y dice la Biblia que los israelitas vieron al ejército egipcio ahogarse en el Mar Rojo. Entonces ya ellos estaban libres, pero tenían algo, y es que ellos dependían de Dios. Aunque habían sido libres, pero ellos quedaron dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos iban hacia una tierra totalmente inhóspita, era un desierto. No había casi nada de agua. En los desiertos donde se consiguen unas plantas y hay algo de agua, eso se llama oasis. Entonces no es fácil encontrar un oasis en el desierto. Entonces cuando ellos fueron liberados de Egipto, hubo un gran concierto. ¿Quiénes han leído este gran concierto? María y muchas de sus amigas, familiares, cogieron panderetas. Usted lo puede leer, todo un capítulo, donde encontramos prácticamente un salmo, donde todo Israel dan alabanza, dan gloria a Dios por la libertad, por esa experiencia maravillosa de ser libres. Bendito el nombre del Señor. Pero ellos no se podían quedar allí esperando el tiempo pasar. Ellos necesitaban avanzar porque iban a la gran tierra prometida. Se le llama tierra prometida porque el Señor se la ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob, y también se la ofreció a su descendencia. De ahí que ellos iban rumbo a la tierra prometida, y no eran ni 3 ni 4 personas. Se cree que era aproximadamente como 1 millón de personas o un poquito más. Imagínense toda la ciudad de Cartagena, ya que en este momento se dice que la cantidad de habitantes o de habitantes que tiene Cartagena es un promedio de 1.300.000 personas, y de pronto un poquito más. Entonces imagínense que todos saliéramos de aquí, de Cartagena, por donde uno va pasando, todo va quedando arrasado. ¿Por qué? Porque uno necesita comer, necesita alimentarse, y todo el mundo anda buscando algo para sostenerse. Entonces Israel caminó 3 días después que salió de Egipto, y ellos no encontraron absolutamente nada. Únicamente era arena y sol, y claro, enseguida vienen las murmuraciones, porque el ser humano, para murmurar, búsquenlo. Entonces comenzaban a decir: mejor hubiéramos estado allá en Egipto. Entonces ellos dicen unas cosas que no son ciertas. Ellos dicen: cuando estamos allá en Egipto teníamos carnes de sobra, esas ollas de carne, todo lo tenía en abundancia. Y eso no es verdad, porque un esclavo no tiene nada en abundancia. Un esclavo está atenido a lo que los amos le quieran dar. Y hay unos amos que no dan ni el cucayo, porque la verdad es que hay unos que son demasiado mezquinos, desagradecidos. Pero cuando alguien quiere, creerse, entonces ellos estaban allí en Egipto, en el desierto, pero resulta que el pueblo
de Israel, muchos del pueblo de Israel, ellos salieron de Egipto. Físicamente salieron de Egipto, pero su corazón lo dejaron allá. Entonces, así le pasa también a muchos cristianos. Muchos cristianos han salido del mundo, pero su corazón todavía lo tienen allá en el mundo. Y siempre pasan elogiando al mundo, que el mundo esto, que el mundo lo otro. Pero fíjese lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿qué cosas tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Entonces, ese mundo no debe darnos ganas de regresar, lo contrario. Ese mundo lo que nos dejó ver fue vergüenza. Entonces a los egipcios, a los israelitas, Egipto no les dejó nada bueno, malos recuerdos, pero ellos con tal de ofender a Moisés comenzaban a hablar. Mejor nos hubiéramos quedado allá, estábamos mucho mejor que estar aquí en Egipto, aquí en el desierto, soportando hambre, soportando sed, y luego llegan a un oasis donde consiguen agua, pero resulta que el agua es amarga. Ya les dije al comienzo a ustedes que los israelitas, ellos dependían totalmente de Dios. No era en parte, era en su totalidad. Ellos dependían de Dios. Y Dios se había comprometido a sacar a ese pueblo de Egipto para responder por ellos. Amén. Porque el Señor no nos ha sacado del mundo para dejarnos en el desierto. Él responde por nosotros. Porque este mundo sin Dios, bendito el nombre del Señor, este mundo sin Dios es un desierto, donde no hay nada espiritual, donde no hay nada de donde alimentarse el hombre o la mujer de Dios. Dependemos totalmente de Dios. Allí que llegan, encuentran agua, pero las aguas están amargas. Entonces ellos no la pueden tomar. Y esto nos da una gran enseñanza. ¿Cuál es la gran enseñanza? Que nosotros en ninguna situación debemos de desesperarnos. Porque imagínense, 3 días sin beber agua en un desierto, eso debe ser bastante complicado, bastante difícil, especialmente para Moisés y Aarón. Porque todo el mundo está murmurando, todos están hablando contra ellos dos, pero Moisés les enseña que no están murmurando contra ellos, sino que están murmurando contra Dios. Entonces, cuidémonos, hermanos, de no estar murmurando contra Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés clama a Dios. Lo que debemos de hacer cualquiera de nosotros, porque Dios dice, clámame y yo te responderé. Porque cuando tenemos situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Echarle la culpa al otro. Si son esposos, echarle la culpa a la esposa al esposo o viceversa. Pero las cosas difíciles no están para eso. Las cosas difíciles están para que clamemos a Dios, para que Dios nos dé la salida. Bendito el nombre del Señor. Entonces Moisés clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le mostró. Me imagino que a través de la mirada, él miró un árbol y Dios le dijo, ese árbol es la solución. Quita una rama y tírala allí en el agua. Inmediatamente el agua se hizo potable, pero no porque de pronto en el mundo haya semejante árbol, fue por la obediencia de Moisés que las aguas se endulzaron. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando hay aguas amargas en nuestras vidas, por la obediencia, esas aguas amargas se endulzarán. Bendito el nombre del Señor.
se endulzarán. Estemos seguros que esas aguas se endulzarán. Entonces ellos tomaron agua, tuvieron allí varios días, pero no era el tiempo de ellos quedarse allí. Había que avanzar. Y ellos no se habla en ese momento de comida, porque ellos traían muchas cosas de allá de Egipto, pero las cosas se van acabando. Todo en esta vida se va agotando. Entonces, cuando se le agotaron toda esa comida que ellos traían o trajeron de allá de Egipto, ¿qué sucedió? Ahora el problema no era el agua, el problema era la comida. ¿Dónde vamos a ir a comer? Si aquí en este desierto, en un desierto no se puede cosechar, porque en los desiertos prácticamente no llueve. Entonces, las tierras no son fértiles, son mares de arena. Y todo eso ellos lo pensaban. Y otra vez vienen las murmuraciones. Y Dios consultó a Dios, y Dios le dijo al pueblo: dile que ellos estén tranquilos, porque mañana en la mañana yo les voy a dar pan del cielo. Bendito el nombre del Señor. Ellos van a tener solución, porque hermano, Dios no improvisa. Dios nunca ha improvisado ni improvisará. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Bendito el nombre del Señor. A veces nosotros somos los que nos desesperamos, pero Dios no improvisa. De allí que ellos esperaban el pan que se les había ofrecido. Y cierto, por la mañana, cuando el sol venía saliendo, comenzó a caer un rocío del cielo. Y ellos cogieron, eran como unas cascaritas. La Biblia dice que sabía aceite nuevo y como a semillas de culantro. De allí que alguien cogió un puñadito de esa cascarita y luego hizo una pregunta y dijo: ¿qué es esto? Y ese fue el nombre que recibió ese pan del cielo, ya que la palabra maná en hebreo está en interrogación. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque el maná era una figura de Cristo. Bendito el nombre del Señor. El verdadero pan que descendió del cielo no fue el maná, fue Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces fíjese que más de una vez las personas preguntaban: ¿y quién es este? Que el mar le obedece, hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es este? El verdadero pan que descendió del cielo. Bendito el nombre del Señor. De allí que los israelitas, ellos recibieron una orden y ellos todas las mañanas salían a recoger su porción. Dice que cada uno recogía un gomer por persona, lo que se comía cada persona. Y si se las daba de hartón, que pensaba que no le alcanzaba, resulta que no le sobraba. Y el que cogía menos tampoco quedaba con hambre. Y hubieron algunos que guardaban para el día siguiente y se les llenaba de gusanos. Entonces, aquí donde nosotros vamos caminando con Dios, necesitamos primeramente creerle a Dios y segundo, obedecerle. Porque Dios les dice a través de Moisés: no guarden para el día siguiente. Porque ellos allí estaban dependiendo de Dios, y la Biblia nos enseña que Dios es fiel,
que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esa provisión estaba asegurada todos los días. Por eso, para que nosotros oremos, se nos dice en el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque a veces, como tengamos la nevera llena, no nos acordamos de pedírselo a Dios. Pero el pan nuestro de cada día viene de Dios. Y si es el espiritual, mucho más. El pan espiritual, el pan nuestro, porque el Señor tiene el pan espiritual todos los días para alimentar nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. De allí que, ¿cómo sería ese maná de completo? O sea, ahí estaban todas las calorías, las proteínas, los aminoácidos. Ahí estaba totalmente todo en ese maná. Pero el ser humano es quejambroso, le gusta quejarse. Entonces ellos se acordaban de las ollas de carne y luego comenzaron a decir: bueno, este pan parece que a uno le deja como una fatiguita. Hermano, el maná era perfecto. ¿Usted lo cree que el maná era perfecto? Porque imagínense, el maná era una figura de Cristo, imagínense. El verdadero pan que descendió del cielo. Pero ellos comenzaron a decir que ese pan todos los días nada más, no hay otra cosa. ¿Quién nos diera a comer carne? Entonces Dios escuchó eso. Y Dios les dice: yo sí les puedo dar carne a ustedes. Porque ellos pensaban que Dios no podía cumplir eso. Pero ¿qué será lo que Dios no podrá cumplir? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué será lo que Dios no podrá cumplir? Mire, voy a contarle este testimonio, porque la Biblia nos enseña a nosotros que pidamos y se nos dará. Una hermana en el Atlántico, ella vino del interior del país. Imagínense, trajo 5 muchachas huyéndole a un esposo alcohólico. Y ellas vivían vendiendo confites, a veces hacían fritos. Y una familia le había dado donde vivir. Pero esa hermana, en todos los cultos, ¿cuál era su petición? Ella decía: yo le pido a Dios que me dé mi casa, pero no cualquier casa, que me dé una buena casa donde yo pueda poner mi negocio para vivir bien con mis hijas. Entonces cualquiera al mirarla diría: ¿y cuándo ellos van a tener recursos para ella? ¿Por qué? Porque fue ella que se vino huyéndole al esposo alcohólico. Entonces, pero eso sí, que eso era en todos los cultos. En todos los cultos ella poniendo esa petición. Y resulta que aquel esposo alcohólico se ganó una lotería. Pero como que fue bastante plata. Y llamó a la esposa y le dijo: averíguate una casa para regalársela a tus hijas para que no anden por ahí vagando. ¿Y usted cree que la hermana se abrigó una casita en el arroyo? Porque, hermano, nosotros a veces tenemos una mentalidad errada. Que si necesitamos una bicicleta, que sea la bicicleta más oxidada. Esa que ya está, que se parte en dos. No, hermano, Dios a nosotros nos da es lo mejor. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, hoy en día la hermana, claro que ya sus hijas son profesionales, estudiaron y todo, pero ella compró su casa en el mejor lugar del municipio. Y el esposo ella la arregló y el esposo se la compró. Porque es que la Biblia hace una pregunta, la hizo un ángel. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y la respuesta es que para Dios todo es posible. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si Dios fue capaz de detener este sistema solar, porque Él escuchó a un hombre que dijo: Señor, detén el sol en Gabaón y la luna en Ajalón. Y la Biblia dice que Dios lo hizo en el día que Dios escuchó la voz de un hombre. Entonces Dios nos escucha. Porque la verdad es que esa es una petición realmente que está fuera de concurso. Porque si se detiene en el sistema solar, si se detiene algo, ¿qué produce? Eso produce caos, porque todo va sincronizado en un movimiento. Entonces, si algo deja de moverse, hay un caos. Pero resulta que Dios tiene control sobre todo. Y si alguien puede explicar ese milagro, dejaría de ser milagro. Porque los milagros no se pueden explicar, pero Dios lo hizo. Entonces, ¿será que Dios nos puede dar carne? Imagínense, si es que Dios dice que todo lo que hay en la tierra es de Él. La persona, los animales, todo es de Él. Dios dice: si yo tuviera hambre, yo no necesito de pedirte a ti nada, porque todo es de Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo levantar un viento por donde había miles y miles y miles de codornices. Y ellas tuvieron fuerza, Dios les dio fuerza para que volaran hasta los campamentos de los hijos de Israel. Y las codornices, que ellas son de bajo vuelo, ellos las iban amontonando, las cogían como que les amarraban las patitas y las iban amontonando. Y todos cogieron codornices y tenían tanta hambre de comer carne que dice la Biblia que después se les salía por las narices. Para Dios mostrarle que Dios sí puede. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios sí puede. De allí que ellos pidieron carne y les dio carne. Allí en el desierto. Ellos pidieron pan y les dio pan. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para que nos demos cuenta que es verdad que Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, en el caminar del pueblo de Israel, sucedieron infinidades de cosas. Muchas cosas que realmente a uno lo dejan asombrado. A veces uno piensa y dice: bueno, pero si yo hubiera visto tantos milagros, no me hubiera comportado de esa manera. Porque los hijos de Israel con nada ya se estaban rebelando contra Dios. Imagínense cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Eso fue algo terrible. Usted puede mirarlo en Éxodo capítulo 20 y también está en Deuteronomio capítulo 5. Por eso el libro Deuteronomio
lo que significa es repetición de la ley o la ley repetida, porque allí Moisés escribió otra vez los 10 mandamientos. Entonces, cuando Dios daba los 10 mandamientos, dice la Biblia que el monte Sinaí se revolvía, porque esa palabra monte, allí no hay vegetación, son montañas de piedra, y esas montañas de piedra se revolvían en fuego, en humo y en sonido de trompeta, y el pueblo estaba asustado. Y le decían a Moisés que Dios no hable con nosotros. Habla tú con él, pero que Dios no hable con nosotros. Y allá estaba Moisés enfrentando semejante grandeza de Dios en favor del pueblo. Y la Biblia dice que Moisés duró 40 días y 40 noches allí en el monte Sinaí, y Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Dios con su propio dedo, porque hay personas que dicen que Dios escribió la Biblia. No, Dios utilizó secretarios y se las dictó, porque dice la Biblia que toda ella es inspirada por Dios. Pero lo único que Dios escribió con su dedo fueron los 10 mandamientos. Entonces imagínense, ese pueblo que vio tantas maravillas, viene Josué y Moisés bajando del monte Sinaí que todavía humeaba. Y cuando ellos están un poco cerca, ya que ellos estaban en el llano, estaban en la parte plana, y ellos escuchan algo así como una gritería, como que hay música, como que parecía un carnaval. Y Josué pensó que era que el pueblo estaba alegre por algo, pero resulta que era que aún apoyado por Aarón, habían hecho 2 becerros. Y luego le decían al pueblo: aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense, y lo que trae Moisés en sus manos son los mandamientos que condenan ese comportamiento. Entonces, cuando Moisés bajó y vio semejante jolgorio, porque allí lo que había era pura inmundicia, mujeres casi desnudas bailando delante de esos 2 becerros de oro y cuantas cosas más. Y cuando Moisés vio eso, ¿qué hizo él? Esas 2 tablas de la ley en las cuales estaban los 10 mandamientos, Moisés las estrelló contra las piedras y se partieron. Entonces, ¿qué privilegio traía Moisés en sus manos? Pero qué desgracia por el pueblo ser desobediente, bendito el nombre del Señor. De lo contrario, el pueblo hubiera visto la caligrafía de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios con su propio dedo, bendito el nombre del Señor. Aleluya, hermano. Ojalá que esto a nosotros nos inspire. Aleluya. Para que dejemos que Dios muestre su gloria, no le estorbemos. Bendito el nombre del Señor. Denles aplauso al Señor, aleluya. Entonces, eso fue una tragedia demasiado grande. Y luego Moisés
cogió esos dos becerros, dice que los molieron y los echaron en el agua y les hizo beber esa agua para que no sean idólatras. Y luego Moisés tuvo que regresar otra vez, preparó 2 tablas, pero ya Dios no iba a usar su dedo, bendito el nombre del Señor. Ahora las escribiría el hombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces qué bueno que sea Dios el que escriba en nosotros. Aleluya, cosas que perduren en nuestras vidas. Y que no sea el hombre. Porque yo conté eso de la hermana y de eso doy fe porque yo estaba allí. Esa hermana parecía como una cantaleta en todos los cultos, en todos los cultos. Y ella vivió su experiencia. Pero hermano, qué bueno que usted y yo también vivamos nuestra experiencia. Y que sea Dios que con su propio dedo nos marque, bendito el nombre del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Moisés otra vez regresó con las tablas de la ley, pero el pueblo siguió siendo otra vez lo mismo con su corazón carnal. Entonces ahora viene lo que la Biblia registra, la rebelión de Coré. Ya que Coré fue un hombre que él se juntó con 250 hombres más para rebelarse contra Moisés. Y comenzaron a decir, no es únicamente Moisés y Aarón los que legislan. Nosotros también podemos legislar. Entonces, a raíz de esto, Dios le dijo a Moisés, convócate al pueblo y que cada uno de ellos traiga una vara. Y habían representadas varias familias y ellos trajeron varas de almendra y las pusieron en un lugar. Y Dios le dijo a Moisés, tuvieron que verlas marcadas con los nombres. Y Dios le dijo, la vara que obtenga vida durante la noche, el dueño de esa vara es al que yo he elegido. Entonces imagínense, el día siguiente abrieron el lugar y únicamente una sola vara echó hojas, echó flores, echó frutos, bendito el nombre del Señor. La vara de Aarón que reverdeció, porque hermano, toda fidelidad a Dios, Dios la hace reverdecer, bendito el nombre del Señor. Mientras que, aleluya, mientras que las otras varas allí muertecitas, aleluya, mientras que Dios hizo ese gran milagro porque lo que le da vida a la planta es algo que llaman clorofila. A través de la luz solar. Pero otra vez les digo, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces Dios no necesitó ni luz solar ni nada. Dios cogió a esa vara de Aarón y como Él es vida, le dio vida, bendito el nombre del Señor.
y amaneció esa vara verdecita como si hubiera sido cortada después de un aguacero. Y tenía flores, hojas, tenía fruto. Y al final, Dios se enojó contra esa rebelión de Coré. Yo no sé si usted lo habrá leído, pero a Coré se lo tragó la tierra junto con todos sus compañeros. Y entonces sí, entonces la gente huyendo, corriendo que también no se lo fuera a tragar la tierra a ellos. Por eso les decía a mis hermanos, en el camino de Israel rumbo a la tierra prometida, sucedieron infinidades de cosas, muchas cosas. No piense que eso fue un brinquito y ya llegamos. No, mis hermanos, tenemos que pasar por algunas dificultades, pero hubo uno que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no nos vamos a atemorizar. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero contarle esta última adversidad. Imagínense, Israel va por ese desierto con todas esas luchas. Entonces viene a Amalek. Amalek es un pueblo del desierto. Es un pueblo nómada. Y él era un pueblo guerrero. Israel no. Porque Israel apenas había salido como esclavo de Egipto. Ellos nunca habían visto la guerra. Egipto no practicó la guerra porque Egipto era una superpotencia. Ellos sometían a los pueblos sin necesidad de guerrear con ellos. Entonces los hebreos nunca habían visto la guerra. Entonces viene Amalek a enfrentar a los hebreos. Y Amalek atacó a Israel por la retaguardia. Cuando un ejército va en orden, la parte de adelante se llama punta de lanza o se llama vanguardia. Los que van detrás es la retaguardia. ¿Quiénes van en la retaguardia? Van los cansados. En este caso, los cansados, pero en el caso de Israel iban los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños pequeños. Y luego Amalek atacó a Israel. Y Israel se defendió, pero Amalek le hizo daño. Entonces, Dios le dio una sentencia a Amalek y es de raerlo, de acabarlo por sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque Amalek no tuvo temor de Dios. Entonces, mi hermano, uno tiene que ser temeroso de Dios. Tiene que pensar que hay un Dios en los cielos que nos está mirando. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los amalecitas siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Nada más Amán. ¿Quién es Amán? Amán era el segundo en mando allá en USA, cuando la reina Esther
Por eso era que Amán le tenía tanto odio a los israelitas. ¿Por qué? Porque él era amalecita. Y los amalecitas donde estén, le tienen odio al pueblo de Dios. Hermano, espiritualmente hay amalecitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios que nos guarde de los amalecitas. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. De allí que los amalecitas Dios le dio la orden a Saúl y le dijo: no tengan compasión de los amalecitas, destruyanlos a todos. Pero Saúl más compasivo que Dios. Y resulta que hasta al rey dejó vivo. Entonces, a raíz de esto, ¿qué sucedió? ¿Quién mató a Saúl? Un amalecita. O sea, si él hubiera extinguido a los amalecitas, no lo hubiera matado un amalecita. Entonces, mi hermano, nosotros también estamos en la misma condición de Saúl. Y es que tenemos que raer de nuestra vida a Amalek. En este caso, ¿quién es Amalek? Aquello que nosotros que sabemos que nos va a hacer daño, que nos está haciendo daño. Y nosotros con los brazos cruzados no hacemos nada. No. Amalek, Dios dijo que Amalek, Dios mismo sería enemigo de ellos por el resto del tiempo. Entonces, si Dios aborrece a los amalecitas, ¿por qué lo vamos a amar a nosotros? Claro, en este caso no son personas. En este caso son influencias que el enemigo usa